Bueno, mi nombre es Ángel Tamayo y nuestro grupo va a hablar sobre el crecimiento de la norma ISA-OS5. Cada instrumento debe identificarse con un código alfanumérico o número letal que contenga el número de identificación del lazo. La identificación representativa es la siguiente. T y C como TIC, si es que 103 significa la identificación del instrumento. La T, que es 103, significa la identificación del lazo. En esta, la 103 significa el número del lazo, en esta se habla sobre el momento de la parte numérica. En esta, que habla solamente de la parte de alfa, está la identificación funcional, la T, que significa la primera letra, y la IC, que significa la letra sucesiva. B. El número de letras funcionales para un instrumento debe ser mínimo del serial de 4. Hay que seguir las siguientes reglas, que son disponer las letras en subgrupos. Por ejemplo, un controlador de temperatura con un interruptor de alarma puede identificarse con dos círculos, como por ejemplo TIC 3 y TSH 3. El lado en un instrumento que indica y registra la misma variable medida. La C. La numeración de bucle puede ser paralela o serie. Puede ser paralela, por ejemplo, paralela si tiene una secuencia numérica para cada primera letra, como TIC 100, FLC 100, LIC 100, AL 100, etc. Y la numeración de serie identifica los bucles del instrumento de un proyecto o secciones de un proyecto, con una secuencia única de números sin tener en cuenta la primera letra de un bucle. D. Si un bucle dado tiene más instrumentos con la misma identificación funcional, es preferible añadir un sufijo, como por ejemplo FB 2A, FB 2B, FB 2C y así sucesivamente. O T25-1, T25-2, T25-3, etc. Debe seguir las siguientes reglas. Deben emplearse las letras mayúsculas. En un instrumento tal como un registrador de temperatura multipuntos que imprime números para la identificación de los puntos. 3. Las subdivisiones interiores de un bucle pueden designarse por sufijos formados por letras y números, como ya señalamos anteriormente. Alternativamente, los accesorios pueden emplear el mismo número de identificación, el de su instrumento asociado, pero con palabras aclaratorias. Un instrumento que realiza dos o más funciones puede designarse por todas sus funciones. Por ejemplo, un registrador de caudal FR2 con pluma de presión PR4 puede designarse como FR2/PR4, o un registrador de presión como un PR7/8 y una ventanilla de alarma para temperaturas altas y bajas como TH/L21. Los accesorios para instrumentos tales como rotámetros de pulga, filtros manos reductores y potes de sello que no están representados explícitamente en un diagrama de flujo, pero que son necesarios, es necesaria su identificación para otros usos, deben tenerla de acuerdo a su función. Por ejemplo, una brida de placa de orificio F7 puede designarse como FX7, o bien puede también designarse como F7 y todo en mayúscula brivas. Gracias. Código de identificación de instrumento está representada en una tabla que está dividida entre las primeras letras y las letras sucesivas. La variable medida o inicial, la X y la tensión, tiene como lectura o función de lectura pasiva un sensor, es decir, un elemento primario. La F, que es el caudal, que tiene la modificación, la relación. El variable medida o inicial del manual, y la corriente eléctrica, que tiene como lectura o función de lectura pasiva, que es indicar. Y la potencia, que tiene como una letra de modificación, que es la exploración. El tiempo de programación de tiempo tiene una letra de modificación como la variación de tiempo y una función de salida que es la estación de control. Gracias. Mi nombre es Carlos Perdomo y les voy a hablar sobre notas explicativas.
La letra sin clasificar X puede emplearse en las designaciones no indicadas que se utilicen solo una vez o un número limitado de veces. Ejemplo, XR-2 puede ser un registrador de presión y XX-4 un osciloscopio de tensión. La forma gramatical de los significados de la letra sucesiva puede modificarse según se requiera. Cualquier primera letra utilizada con las letras de modificación D diferencial, F relación, M momentáneo y K variación de tiempo o Q integración o totalización o cualquier combinación de las mismas tiene por objeto representar una nueva variable. Por ejemplo, en los instrumentos TID y TI indicadas variables distintas. La letra A para análisis abarca todos los análisis no indicados por una letra libre. Es conveniente definir el tipo de análisis al lado del símbolo. El empleo de la letra U como multivariables en lugar de una combinación de primeras letras es opcional. El término seguridad solo depende de aplicarse a elementos primarios y a elementos finales de control que protejan unas condiciones de emergencias peligrosas para el personal o el equipo. El empleo de los términos de modificaciones es alto, bajo, medio o intermedio. Es opcional. La letra de función pasiva G se aplica en los instrumentos que proporcionan una visión directa. Elementos primarios. Este es un sensor de temperatura montado en superficie. La T significa temperatura y la E significa tensión. Este es un indicador de radiación. La R significa radiación y la I significa corriente. Mi nombre es Roxy Prieto y continuando, la letra de indicación se refiere a la lectura de una medida real, analógica o digital del proceso. En caso del ajuste manual puede emplearse para la indicación del ajuste. Ejemplo, la variable de indicación. Una luz pilota que es parte de un bucle de control debe designarse por una primera letra enseguida de la letra sucesiva E. Por ejemplo, una luz piloto que indica un periodo determinado se designará KQL. El empleo de la letra U como multifunción en lugar de una combinación de letras es opcional. Un aparato se conecta, desconecta o transfiere uno o más circuitos, puede ser un interruptor, un relé, un controlador, todo, nada o una válvula de control, dependiendo de la aplicación. Las funciones asociadas con el uso de la letra sucesiva Y se definirán en el exterior del símbolo del instrumento cuando sea conveniente hacerlo así. Los términos alto y bajo y medio o intermedio deben corresponder a los valores de la variable medida, no a los de la señal, menos que se indique otro modo. Por ejemplo, una alarma de nivel alto derivada de una señal de un transmisor de nivel de acción inversa puede designarse la, incluido, aunque la alarma sea actuada por la señal cae a un valor bajo. La palabra registro se aplica en cualquier forma de almacenamiento de información que permite su recuperación por otro sistema. Los términos altos y bajos, cuando se aplican a válvulas o a otros dispositivos, cierre-apertura, se definen como bajo, que denota o se acerca a la posición completamente cerrada, o alto, que indica que la válvula está o se aproxima a la posición de apertura completa. Gracias. Mi nombre es Daniel Croce y los símbolos a emplear en los planos y dibujos de la representación de instrumentación son los siguientes. Para la alimentación de instrumentos, conexión de procesos se utiliza una línea recta, mientras que para la señal sin definir se utilizará una línea recta con dos líneas intersectando. Una línea recta con 6 líneas intersectando se utilizará para la señal neumática, mientras que para la señal eléctrica se utilizará una línea punteada o una línea con 3 líneas cortando. Una línea con 3X a través de ella para el símbolo para el tubo capilar. Para la señal hidráulica se puede utilizar una línea con 4 líneas en forma de L
que lo atraviesan. Y por último, la señal electromagnética o sónica, sin hilo ni tubo, se puede utilizar una línea recta, mientras que por ella pasa de una línea en zigzag o onda. Símbolos generales de funciones de instrumentos. Para los instrumentos discretos tenemos, en cuanto a la ubicación primaria, tenemos un círculo con una línea recta atravesándolo por el centro, mientras que para el montaje de campo solamente un círculo. Para la ubicación auxiliar, un círculo con dos líneas centradas. Mientras que para la visualización compartida o control compartido, para la ubicación primaria tenemos un cuadro con un círculo dentro del cuadro y una línea que atraviesa el centro, mientras que para el montaje de campo tendremos solamente el cuadro con un círculo dentro de este cuadro. Para la ubicación auxiliar, sin embargo, tenemos el cuadro con dos líneas centradas atravesando dicho círculo. Para la función de ordenador, primero tenemos en la ubicación primaria un hexágono con una línea recta atravesándolo. Para el montaje de campo tendremos solamente el hexágono vacío. Para la ubicación auxiliar tendremos este mismo hexágono con dos líneas atravesándolo por el centro. Para el controlador lógico programable PLC tenemos en la ubicación primaria un cuadro con un rombo dentro y dentro del rombo una línea atravesándolo por el centro. Para el montaje de campo tenemos un cuadro y un rombo vacío en él. Y por último, para la ubicación auxiliar tenemos un cuadro con un rombo dentro de él y dos líneas atravesándolo por el centro.